En principio, que nos autorice a usar sus datos personales. ¿Qué son los datos personales? Tu hoja de vida, las evaluaciones a las que apliques y los resultados que se reciban, pruebas psicolaborales, las referencias laborales que también ustedes deberán compartir y que la empresa donde estén postulando podrá hacer uso para comunicarse y pedir referencias de cómo ustedes se desempeñaron en un empleo anterior. Entonces, esto debe ser autorizado. En el caso, por ejemplo, de que alguna compañía utilice una empresa intermediaria como ADECO, es importante que cuenten con esta autorización de traspaso de información porque no solamente autorizan a ADECO, que es la consultora, sino también a la compañía y su área de recursos humanos, quienes van a revisar los resultados de sus informes. No se olviden de ello. Importante el consentimiento de datos personales. Traten de no compartir la hoja de vida por WhatsApp. Es muy peligroso y riesgoso el filtro de sus datos personales que contiene el documento, como su dirección o sus teléfonos. La recomendación es siempre que lo compartan por un correo electrónico o el registro que tengan a través de una bolsa de empleo. Las más usadas hoy en día son Boomerang, Pandape y la red profesional de LinkedIn. Allí es donde son los primeros espacios en los que los consultores de selección publican las convocatorias. Un paso más sencillo también es que ustedes puedan utilizar este link, se los voy a compartir luego en este chat. ADECO ha creado una herramienta que se llama CV Maker, donde pueden de manera intuitiva ir registrando información y lo que van a tener como resultado es una hoja de vida práctica, sencilla, resumida y legible. Entonces se los voy a compartir para que lo puedan también utilizar. ¿De qué componen estos 5 elementos? Importante, la fotografía. Nos ha tocado ver en algunas hojas de vida fotografías informales, como este primer ejemplo, o el segundo, ¿no? Que no tiene la vestimenta correcta y no transmite lo que ustedes desean dar a conocer desde su imagen personal. Una pequeña foto puede cambiar la perspectiva o la primera impresión de aquel selector que tiene enfrente su currículum. Entonces, la primera recomendación, foto actualizada, que tenga vestimenta formal, un fondo blanco de preferencia y una postura acorde. La breve introducción acerca de ti debe ser súper resumida, en la que indique sus fortalezas básicas y mencionar hasta 3 aptitudes. Mientras más información tengan, les aseguro que el consultor no va a poder leer, se va a abrumar porque está leyendo durante muchas horas al día muchas hojas de vida, porque a pesar de contar con una herramienta digital que hace ciertos filtros por algunas palabras claves, igual tiene que, aquellos CVs que pasen ese filtro tienen que ser revisados manualmente por cada consultor y resulta agotador. Entonces, sean súper específicos al momento de diseñar una breve introducción acerca de ustedes. ¿Qué más es importante? La experiencia laboral. Y la experiencia laboral debe ir en un orden cronológico invertido, que quiere decir que primero va la experiencia más reciente, pero además debe tener una estructura, el nombre de la empresa en la que trabajaron, el nombre del puesto que ocuparon, el periodo del tiempo que estuvieron allí. Pueden especificar el mes de entrada y el mes de salida. No es necesario que precisen el día ni que contabilicen el tiempo. Pueden colocar, por ejemplo, enero 2026, mayo 2026. Y deben resumir las funciones básicas, 3 o máximo 4, las principales. ¿Y cómo elegir aquellas funciones básicas? Hay que hacer la pregunta: ¿cuál era la misión más importante de este rol? ¿Cuál era mi tarea más importante dentro de mi puesto? Y a partir de allí, en el orden de prioridades, pueden describir las 3 o 4 funciones básicas de ese puesto. Y aparte, identificar los logros importantes. Separarlo de las funciones y resaltar muchísimo los logros.
Con que vaya un logro, cuenta. ¿Qué puede ser un logro? Que participaste de un proyecto que tuvo un cierto impacto dentro de la compañía. Por ejemplo, si estás en el área de recursos humanos, en el área de planillas, podrías decir que lograste reducir los errores en los cálculos de las nóminas en tanto porcentaje. ¿Sí? Si trabajas en el área de ventas, logré cumplir el objetivo de ventas en tanto porcentaje. Logré crecer en resultado de rentabilidad en el área financiera. ¿En qué periodo? Entonces es importante aterrizar los logros porque sobre eso van a poder demostrar que tienen experiencia específica en el rol. Luego pasamos a la formación. También es el orden cronológico invertido. Primero la más reciente, indicar la profesión, el nombre de la institución, el grado obtenido y las fechas es importante también, como hemos dado el ejemplo en el periodo laboral, lo mismo en el periodo de estudios. Empiecen por la carrera profesional y luego por aquellos estudios complementarios relevantes. No es necesario incorporar todos los cursos de especializaciones que han llevado a lo largo de los años, sino en aquello que se quieren especializar. Y finalmente pueden incorporar una información adicional que consideren que les puede aportar y que puede ser ese diferencial personal con otro candidato. ¿Qué recomendamos? Por ejemplo, algún trabajo de voluntariado marca la diferencia. Algún rol social que hayan podido tener. Hoy en día demuestra esa sensibilidad que tiene el participante dentro del rol, además de su profesión y de las expectativas de un desarrollo y un crecimiento. ¿Cómo asocia eso a algo social, a alguna responsabilidad social? Es muy bien valorado por las compañías hoy en día. Voy a continuar. Si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe porque no los veo, no veo el chat tampoco, ¿sí? Sí, Patricia, aquí tenemos una pregunta. En caso de no tener experiencia laboral, ¿cuál es la mejor recomendación? Muy bien, gran pregunta. Si no hay experiencia laboral, igual se elabora una hoja de vida con la formación académica y hay que resaltar mucho los intereses, aquellas áreas de afinidad en donde desea incursionar en la trayectoria laboral. Hoy las empresas también hacen programas de trainee, en los que hacen todo un área de desarrollo previo a algunos procesos. El proceso de selección es diferente. En algunos casos hay hasta dinámicas grupales para poder identificar aquellas habilidades personales. Entonces, la hoja de vida es válida para todos. Si no hay experiencia laboral, resaltan las áreas de afinidad con las que quisieran empezar esta experiencia laboral. Genial. Hay una pregunta más. Bueno, hay dos. ¿Es recomendable mandar tu CV por PDF o Word? Y la segunda, si tienes mucha experiencia, ¿es bueno resaltar todas o solo las últimas tres? Gracias. La primera pregunta es el documento siempre en PDF, porque sí se aseguran que sea una versión que no se ha editado, ¿sí? Y además es con la que ustedes pueden compartir para el momento de presentar. ¿Qué vemos en el día a día? Que el candidato postula con una hoja de vida y cuando va hacia la fase de entrevista ya con el jefe directo, el que está interesado en cubrir la posición, llega con otra hoja de vida y genera mucha confusión. Entonces traten siempre de compartir un documento en PDF. Respecto a la segunda pregunta perdón, Andrea, me dijiste de la experiencia. Si tienes Hasta mucha 3. experiencia, ¿es bueno resaltar todas o las últimas tres? Ahí quisiera precisar algo. Si se refiere a toda la experiencia en 3 empresas, sí, si hay muchas,
empresas hay que rescatar, sí, en los que has tenido mayor permanencia, digamos. Si hablas de empresas, si hablas de ya la experiencia en sí, por ejemplo, en el área de procesos, en el área de calidad, digamos ya de actividad como tal, sí es bueno priorizar también cuáles han sido la de tu mejor desempeño. Pero en términos de empresas o de compañías, si han tenido múltiples trabajos, sí prioricen. No diría solo las tres, sino que va a estar asociado a qué aprendiste en esa empresa. Si estuviste solo 2 meses, habría que identificar cuál es tu mejor logro y que realmente te aporte dentro de tu experiencia laboral. Recuerda que tu hoja de vida, al momento de entregarlo para una oferta laboral, ya estás compitiendo. Y para que no seas descartado, tu currículum lo que tiene que demostrar es preparación a nivel de formación y a nivel de experiencia. Y además es muy valorado también la mínima rotación en las empresas en las que se haya trabajado. Muy bien, entonces nos preparamos para la entrevista personal. Este proceso es crucial y tiene, como les había adelantado, 2 momentos, ¿no? O 2 modalidades, una que es virtual y una que es personal. Pero estas recomendaciones son en general. Busquen siempre la máxima cantidad de información posible sobre la empresa y aquella persona que te va a entrevistar. Esto es importante. Hoy, en algunos casos, las invitaciones a las entrevistas suelen ser masivas también, no solamente individuales, sino que invitan a más de un candidato al mismo espacio, ya sea presencial o sea virtual. Recuerda que lo que necesitas es sobresalir ante los otros candidatos. Y sobresalir significa ser siempre algo más de lo que está al alcance. Entonces, si tienes el nombre de la empresa a la que estás postulando, indaga cuánto tiempo está en el país, cómo le ha ido los últimos años, ha crecido, se ha expandido, tenía presencia solo en Lima, ahora está en provincias. ¿Y quién me va a entrevistar? Es importante. ¿Qué rol cumple esta persona dentro de la compañía? Punto 2. Estudia cuáles son tus cualidades y puntos fuertes. Es esencial mostrar al entrevistador qué puedes aportar a la empresa y de qué modo puedes hacerlo. Y esto es un punto importante. Aquí es la autoconciencia, identificar para qué somos buenos, qué podemos hacer, qué habilidades tenemos, y sobre eso hay que prepararse para la entrevista. Y como lo dice el tercer punto, intenta hacer una lista de posibles preguntas que podrían hacerte y ensaya la respuesta. Y esto está asociado a lo segundo. A la medida que tú reconozcas qué es lo que puedes hacer, que es tus habilidades, tu talento, que esto te hace una persona distinta a la otra, ante ciertas preguntas, prepara las respuestas en base a aquel talento que tú identificas que tienes y posees para cumplir ese rol. ¿Cómo me preparo para la entrevista virtual? Demuestra familiaridad y conocimiento de la tecnología empleada. Es muy importante que cuando les confirmen una hora de entrevista, que va a ser virtual, validen el medio por el cual va a ser esa entrevista virtual. Si es un Zoom, si es un Teams, si es un Meet, si es una videollamada, porque también eso existe para ciertas posiciones. Y entonces háganlo con anticipación para que puedan corregir algo que interrumpa o vaya a impedir que se lleve a cabo esa entrevista. El consultor programa entrevistas cada 20 minutos y aquel minuto tarde que llegaste,
puede afectar el horario de los siguientes y tú puedes ser el siguiente y te va a tocar retrasar, o ya perderás la oportunidad de realizar esa entrevista. Entonces, prevé inmediatamente, en cuanto te hagan la cita, revisa, instala y el día del espacio, de manera anticipada, conéctate, prepara, revisa tu fondo, cómo estás, tu área. Cuando se posterga una entrevista, no es un buen indicio de la responsabilidad del candidato, de la puntualidad del candidato, de la seriedad del candidato. Y ahí ya no son válidas las excusas. Y con esta misma recomendación, si es de manera anticipada, puedes inclusive ensayar previamente, conectarte, puedes hacerlo con un compañero, con un amigo que sabe que estás en un proceso de selección y dile, quiero ensayar una entrevista, me voy a conectar y puedes hacer un ensayo. Punto 3, debes vestirte de manera apropiada y cómoda, efectivamente como si fueras a presentarte en las oficinas de la empresa. El hecho de que estemos virtuales y nos dé la posibilidad de estar súper cómodos, es decir, hasta en pijama, es necesario que luzcas frente al entrevistador con la formalidad que requiere ese espacio. Así el puesto al que estés candidateando no sea un puesto demasiado formal, es decir, administrativo. Por ejemplo, un puesto para el área de ventas, un puesto para el área de marketing. Hoy hay mucha flexibilidad respecto a el código de vestimenta dentro de las compañías. Puedes combinar el saco con las zapatillas, el vestido con las zapatillas, el sastre con las zapatillas, el jean con el saco, pero sigue siendo formal, sigue siendo casual. Para una entrevista también. Ya no se suele ver a las personas enternadas como hace muchos años o con el sastre para las chicas como hace muchos años. Hay variedad, pero sin perder la seriedad. Y esto también debe respetarse en una entrevista virtual. Validen la iluminación, los ruidos. Asegúrense de que esa entrevista, por lo menos por el lado de ustedes, no va a ser interrumpida en ningún momento. Esos 20 minutos que el entrevistador está asignando de tiempo para conocerte, tienen que ser aprovechados de principio a fin. Escucha activa. Así hayamos hecho algún ensayo de preguntas y respuestas, probablemente en algunos casos no coincida, entonces no estemos ensayando respuestas, sino que fluya esa interacción, porque lo que busca el entrevistador es explorar acerca de ti y explorar acerca de tu experiencia. Entonces tiene que ser una conversación que fluya de manera natural, con escucha activa, con respuestas asertivas y con información que sea lo suficientemente necesaria para que tú tomes una decisión si ese es el puesto al que realmente te interesa lograr cubrir. Muestra mucho entusiasmo. Hay que darle respuestas claras, de preferencia. Si te dan un espacio de preguntas, es así, anótalas, no muchas, preguntas puntuales y que a lo largo de la entrevista no hayan sido respondidas, ¿sí? Para que puedas aprovechar al máximo ese espacio de conversación. Y cambiamos a la entrevista presencial. Si te citan a una entrevista presencial, confirma tu asistencia y asegúrate de ir con la vestimenta formal y ve solo o sola a la entrevista. Nos ha tocado 2 experiencias en la compañía recientes de alguien que llegó a su entrevista con su mascota. No es usual, ni tampoco interviene dentro del proceso, pero es un distractor al final, ¿sí? O que alguien te esté esperando puede desconcentrarte de la entrevista.
Por eso es más que todo la recomendación. Es importante ser puntual, lleguen con anticipación. Hay lugares en los que en cierta hora hay un tráfico que no se puede controlar. Entonces hay que preverlo. Siempre va a ser mejor recibido que alguien haya llegado con anticipación a la entrevista y esperar el turno a que llegues exactamente a la hora o un poco tarde. Recuerda el nombre del entrevistador y salúdalo con respeto. Traten siempre de dar la mano, esperar a que te inviten a tomar asiento y luego iniciar la conversación, y tratemos de no tutear a la persona con la que tengo al frente, salvo que esta persona te lo autorice. Conoce todo lo que puedas sobre la empresa y tu currículum, como les he recomendado al principio, no cambien de versiones, tengan uno solo y conózcanlo y apréndanlo, porque sobre eso se va a basar la comunicación. No hay segundas impresiones, la primera es la que cuenta. Cuando estamos nerviosos, no está mal, es una respuesta fisiológica que tenemos ante la situación y el contexto. Eso no los va a descalificar de un proceso. Y los psicólogos que están al frente saben reconocer cuando hay un nerviosismo que impide que haya unas respuestas de repente las más adecuadas para las preguntas que puedan hacerse. Pero dejen que el entrevistador sea quien guíe el momento, las preguntas, y vaya orientando todo la exploración del reconocimiento de sus perfiles. Cuiden su lenguaje, no hablar demasiado, no se aproximen en exceso al entrevistador, mantengan el contacto visual sin intimidar y mantengan siempre atención, simpatía, cordialidad, respeto. Si tal vez dentro del proceso hay algo que están recibiendo de información que no es lo que esperaban, igual hay que ser agradecidos por ese espacio que nos han permitido y nos han brindado para poder tener esta conversación, esta reunión. Recuerden además algo esencial. Ese entrevistador hoy pertenece a esa compañía. En otros tiempos futuros puede estar en otra compañía y puede recordarlos y puede referirlos para alguna vacante. Recuerden que además nosotros, los profesionales, tenemos cierta versatilidad, que podemos adaptarnos a distintas áreas de una compañía. Entonces, no va a ser la única vez que van a pasar un proceso en ciertas empresas. Ténganlo eso siempre presente. Dejen siempre su mejor impresión dentro de los procesos que puedan participar. Este punto es importante. Pensemos antes de responder. Y cuando respondamos, hagámoslo de forma clara y breve. No den muchos rodeos a algo que necesiten explicar o algo que necesiten saber. ¿Sí? Enfaticen sobre su formación, su experiencia y los logros dentro de sus trabajos. Y aquí sí hay ciertas recomendaciones a nivel de expresiones verbales. Y esto es una recomendación que deben de tener no solamente en procesos de selección, sino en general en la comunicación. El decir siempre, nunca, el jamás, o el decir demasiado, o el muy, lo que hace es calificar situaciones de la manera extrema, ¿no? Donde no hay posibilidades a errores. El siempre es siempre, el nunca es nunca, ¿no? Entonces tratemos de evitar estas expresiones ante algunas preguntas que podrían sugerir respuestas como estas, ¿no? Por ejemplo, ¿has tenido alguna situación conflictiva con alguien del equipo o en la empresa? Y la respuesta seguramente va a ser siempre no, nunca, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar son el uso de estas palabras para no tratar de evadir alguna situación en específica, sino que podrían usar palabras sinónimas o de repente otras expresiones similares como
No he vivido una experiencia con personas del equipo conflictivas hasta el momento y considero que podría manejarlo conversando, exponiendo la situación y proponiendo soluciones. Por ejemplo, esa sería una salida. Y repasemos también las muletillas o los latiguillos que tenemos, como el o sea, el bueno hay. Ustedes seguramente que se escuchan cuando, o si no lo hacen, practiquen escucharse cuando hablamos. A veces existe la muletilla del no al final de una frase. Entonces, por dar un ejemplo, ensayen y pasen para que evitar la pronunciación de estas muletillas dentro de la conversación. Siguiente punto importante, muestran entusiasmo por el trabajo y una regla general, no se habla mal de las empresas donde se ha trabajado. ¿Sí? Es importante que lo sepan, no porque haya que ocultar alguna mala experiencia. Lo que se busca con esta recomendación es que no se quede en juicio la experiencia que nosotros hemos podido vivir en una empresa y el no valorarlo. Entonces se puede asociar a que si hablamos mal de una empresa en la que hemos trabajado, pudiera parecer que nuestro comportamiento, nuestra conducta tuvo algo que ver en que esa empresa, ¿por qué estoy hablando mal de esa empresa? ¿Sí? Entonces tratemos de enfocar las experiencias laborales en las compañías, evitando hablar mal de las personas con las que trabajaron antes o de las empresas donde trabajaron antes. Si la pregunta es ¿por qué te fuiste? Hay que explicar y decir, bueno, porque la posición que yo estaba ocupando ya no cubría mis expectativas a nivel profesional. Entonces, decidí dar un paso al costado porque mi desempeño ya no estaba adaptándose a los resultados o lo que yo esperaba no iba a darse en el corto tiempo. Hay mil formas de poder dar una respuesta de otra manera y contextualizarlas de otra manera. Siempre piensen para responder de manera positiva. Y si les dan la oportunidad de hacer preguntas, háganlas y expresen su agradecimiento y el interés en lo que sigue en la siguiente etapa del proceso. No se vayan de una entrevista sin preguntar qué sigue a partir de allí. Cuéntenme cuáles son las etapas del proceso para que ustedes tengan una idea de el tiempo que va a tomar y qué respuestas van a recibir de ahí en adelante. Muy bien, no sé, ahí hacemos una pausa para cambiar de tema. Andrea, si hay algo, me hace saber. Sí, tenemos una pregunta respecto a la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda ante una dinámica grupal? Tengan un comportamiento genuino, tengan un comportamiento espontáneo. Prepárense, sí, porque en algunos casos cuando diseñamos una dinámica grupal, lo informamos del momento. No es improvisado, pero no lo comunicamos previamente. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos los participantes tengan la misma condición. ¿Y cuál es esa condición? Que no se hayan preparado previamente sobre la situación o el contexto que vamos a proponer para que ustedes se desarrollen. ¿Qué es lo que busca el entrevistador? Mediante la observación, identificar, predecir cuál es la conducta que ustedes podrían tener en el futuro puesto de trabajo. Entonces, mi recomendación es exprésense de la manera más espontánea y más natural que pueda ser, porque cuando no es así, se nota. Tenemos otra pregunta por aquí. A ver, tenemos un par de preguntas. ¿Estaría correcto decir que por término de contrato ya no estoy trabajando en tal empresa? Sí, es correcto. Eh, ¿por qué está correcto? Porque es la verdad. Porque
existe un motivo porque la empresa no te está haciendo una renovación de contrato. Y esto no necesariamente puede deberse a un tema de desempeño. Puede, por ejemplo, ser parte de una reestructuración. Puede ser parte de una falta de presupuesto para asumir gastos de personal. Hay muchas respuestas detrás de eso que no están relacionadas directamente siempre por el mal desempeño del trabajador. Lo que va a ocurrir es que el buen entrevistador va a indagar un poco más sobre ese motivo de cese, pero no hay por qué negarlo, ¿no? Buenísimo. Tenemos, a ver, un par de preguntas más. ¿Cuál es la dinámica en las entrevistas psicológicas? La dinámica, ¿cómo interpreto la pregunta? Hoy existen ya herramientas para aplicar evaluaciones. Aún hay una poca participación de empresas que piden las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas seguramente, bueno, no sé el rango de edad de ustedes, pero hace muchos años se aplicaban las pruebas de los dibujos. Es más, lo aplican todavía en algunos centros médicos porque sí tiene más que ver con la parte psicológica conductual, de rasgos, ¿sí? De rasgos de comportamiento. Pero hoy ya las empresas trabajamos, hay pruebas validadas y que tienen confiabilidad, donde a través de unos tests virtuales se aprueba un link, demoran 30, 40 minutos y de acuerdo a la consistencia de las respuestas a las preguntas, es que el candidato obtiene una puntuación. ¿Qué es una puntuación? Esas pruebas son para medir el nivel de competencias, por ejemplo. Entonces, esa prueba dice, el puesto requiere 3 competencias, por ejemplo, orientación a resultados, liderazgo, planificación. Y requieren que tenga una puntuación de 5. Entonces, el resultado del candidato va a ser cuánto tiene de esos 5. Y quedan 2 acciones. Que la empresa diga, si está por debajo del 5, soy capaz de contratar a este candidato y capacitarlo en aquellas competencias que todavía no logra el nivel esperado, o lo descarto del proceso. Eso es para una evaluación de competencias. También existen evaluaciones para medir el nivel de integridad, de valores. ¿Qué hay detrás de esos tests? Preguntas que están relacionadas entre sí y que identifica también si es que ha habido una manipulación por parte del candidato. Es decir, algo de inconsistencia, que para la misma pregunta planteada de diferentes formas ha dado distintas respuestas. Entonces, ¿qué se recomienda? Que cuando te habiliten una prueba, busques el mejor momento para desarrollarla, porque una evaluación no se repite. Si se te fue el internet, si respondiste rápido, no te concentraste, no entendiste la pregunta, todo eso va dándote una puntuación. Entonces, no se puede repetir. Lo que hacen estas herramientas es de repente tomar una siguiente prueba, pero en un periodo mínimo de 6 meses, porque no deberían haber muchas diferencias entre un momento o el otro en el que se desarrolla la evaluación. Entonces, la recomendación es la concentración y lo que hay detrás es eso, es una medición de ciertos niveles para darte una puntuación referente a otros candidatos y poner un ranking, ¿no? ¿Cuáles han obtenido la mejor puntuación desde una misma prueba? Buenísimo. Cerramos con dos preguntitas para pasar a este siguiente bloque. Carlos nos pregunta, ¿qué recomendación daría al postulante que ya tiene experiencia laboral? Y la segunda, Sayuri, si me pregunta el motivo por el cual dejé de trabajar en la anterior empresa, ¿cuáles serían las palabras adecuadas? Gracias. Voy a empezar por esta última pregunta. Reitero, siempre la verdad. La verdad, pero bien explicada, ¿sí? Enfocada desde ese lado positivo que mencionaba 2 slides atrás. Eh,
hay una serie de motivos por las que un trabajador decide renunciar a una compañía o por lo que la compañía decide desvincular al trabajador. Dependiendo del contexto, se podrá notar la gravedad. ¿Qué cosas no, digamos, no se pasan por alto dentro de una entrevista? Si hay una denuncia, si hay acciones que están asociadas a un tema más de integridad o de comportamientos. Pero decir que me fui de una empresa por un desempeño, no logré los objetivos, eso implica que haya que revisar cuáles fueron esos motivos por los que no pudiste cumplir objetivos. Y hoy en día vivimos mucho de eso. Nos toca en el día a día conocer experiencias de candidatos que se presentan en los procesos y nos cuentan de ello. Y le preguntamos, ¿por qué te fuiste en tan poco tiempo de esta empresa? Y nos explican, lo que pasa es que no lograba los objetivos, pero era porque la empresa establecía los objetivos inalcanzables o no me daba las herramientas. Y hay distintas situaciones que se presentan detrás de preguntas o respuestas como la que nos plantean en la pregunta. Siempre la verdad. Yo les digo que cuando nosotros entrevistamos candidatos, la honestidad prima y nos damos cuenta, podemos identificar cuando hay algo que no tiene consistencia, porque a veces toca hacer las referencias laborales también y las versiones son distintas. Entonces, hemos tenido candidatos que se han quedado en la última etapa del proceso por referencias. Entonces, es mejor siempre ser transparentes. Eso, no tenga dudas de las decisiones que van tomando en el camino de cuando deciden desvincularse de alguna empresa y explicar por qué pasa. Andrea, perdóname, la pregunta anterior, anoté aquí. Sí, ¿qué recomendación darían al postulante que ya tiene experiencia laboral? Resalta tus logros, resalta los logros que has obtenido. ¿Cómo identificas esos logros? Transpórtate a tu primer día de trabajo, cómo encontraste ese puesto, qué tareas hacían, qué tareas te explicaron que tenías que hacer y de ahí en adelante, cuáles fueron esos logros, esos cambios que con tu rol, con tu desempeño, fueron cambiando y mejorando los procesos, los resultados, eficiencias y esas pequeñas cosas que puedan aparecer en el rol, hay que resaltarlos siempre. Aquellas personas que tienen experiencia laboral, enfóquense en los logros que han obtenido en su experiencia dentro de toda esa experiencia. Así sea solo uno, refuércenlo siempre. Buenísimo, buenísimo, Patricia. Continuamos con este bloque y a las personitas que siguen consultando, respondemos al final, ¿no? Gracias. Del bloque. Muy bien. ¿Cómo comenzar tu búsqueda laboral? Y acá lo resalto. Piensa de manera estratégica. Yo sé que hay necesidad de encontrar empleo, pero no busques un empleo temporal. Busca un empleo que te haga sentir valorado, que te haga sentir que es el lugar donde tienes que estar. Porque es la única manera que aquellas jornadas, que aquellos retos que van a exigirte tener tu mejor rol, tiene que estar asociado a algo que te apasione. Define eso. Si tu punto de partida es encontrar un trabajo por necesidad, que es válido, trata siempre de enfocar que sea un empleo que sea algo duradero, porque si te ubicas en un empleo que estás haciendo algo que no te apasiona, que no te inspira, va a ser algo a corto plazo. El desempeño de tus funciones, así sean solamente básicas, no lo vas a poder hacer de la mejor manera, vas a estar distraído pensando en que esto no es para mí. Entonces, piensen siempre de manera estratégica.
¿Y cuál es el punto de partida? Define un objetivo claro. Piensa en ese trabajo que deseas encontrar, que cumpla para lo que te preparaste, tu perfil académico, esa experiencia laboral que estás deseando. Yo les cuento mi experiencia personal. Cuando yo estaba todavía estudiando en la universidad, sexto ciclo, séptimo ciclo, eh, me visualizaba trabajando en un banco. No tenía ni idea de cómo lo iba a lograr, pero lo logré. Un banco ya no existe, ahora era el Banco Vice en esa época. Y estuve muchos años en el sector de banca, por eso, porque sabía lo que quería desde el principio. Eh, y me apasionaba y trabajaba sábados, trabajaba domingos. No lo recomiendo por si acaso, pero es parte de la pasión. La pasión te lleva a hacerlo mejor cada día. Entonces, es importante que se tracen bien en qué industria quieren estar y qué es lo que está más vinculado a esos sueños, esas ilusiones que ustedes tienen. Hagan una lista de esas empresas en las cuales les gustaría trabajar y pónganse en contacto. Hoy hay tantos medios de cómo conectar con esas empresas a través de las redes, los portales web. Regístrense, busquen un contacto allí y escríbanles, háganles saber que están interesados en una posición. Ese punto inicial es muy importante. Hagan networking, conozcan a las personas de aquellas empresas a donde quieren lograr o profesionales con los que creen que pueden rodearse y poder tener conversaciones muy constructivas. Las redes hoy funcionan demasiado para eso. Yo recibo al día unas 25 solicitudes de conexión a través de LinkedIn y acepto todas porque me ayuda además de crecer, de poder tener un mayor alcance, justo esto de networking, pero también la capacidad de poder recibir información, porque me da acceso a que lo que publican estas personas, que son cosas importantes, las tome yo de conocimiento justamente a través de las redes. Entonces, les recomiendo eso, actualicen su perfil de LinkedIn. Es la red que más usamos y más consultamos para puestos que necesitamos cubrir. Usen las redes sociales y también cuídense de lo que publican dentro de sus redes sociales. Sepan que eso puede funcionar de manera positiva o contraria, dependiendo de lo que ustedes permitan de acceso a las personas. Nosotros no lo hacemos en ADECO cuando las empresas nos contratan para hacer procesos de selección y nos dicen, ¿pueden revisar al candidato o la candidata en sus redes personales? La respuesta es no. No por dos motivos. La primera, porque no lo podemos hacer, nuestros equipos están bloqueados para acceder a redes sociales. Y lo segundo, porque es la invasión de la privacidad. Cuando les hablé al principio de que ustedes autorizan su consentimiento de datos personales, es para lo que ustedes, los documentos que ustedes le entregan, nos entregan para compartir sus informes de evaluaciones, sus hojas de vida, los datos de sus referencias laborales, pero no temas personales. Entonces, nosotros somos muy estrictos en cumplir la norma, pero las empresas sí lo hacen. Hay muchas empresas que hacen esta búsqueda y descartan candidatos porque observan comportamientos aparentes que publican en las redes. Digo aparentes porque una foto finalmente es una interpretación de cómo le dan el contexto a las personas, pero cuiden mucho esa parte para que no les quite la oportunidad de tener una buena participación de un empleo por algo que se puede malinterpretar. Busquen siempre contacto con reclutadores, así como está ADECO, tenemos empresas similares de la industria. Contacten, manténganse siempre en mucha comunicación, publiquen, hagan publicaciones importantes ustedes también, lean artículos que tengan que ver con su profesión y atrévanse a hacer unos posts en las que no importa la cantidad de likes. Yo les digo, yo leo muchas cosas importantes y no necesariamente le doy un like, ¿sí? Pero tienen visibilidad.
háganlo, anímense a tener un perfil muy interactivo. Bien, hablaba también de las bolsas de empleo. Ay, perdóname, alguien me No, no hablaba. te preocupes. No sé si por aquí te hacemos las preguntas o al finalizar este bloque. Finalizamos el bloque, Ya, si les perfecto. parece. Gracias. Reforzar las bolsas de empleo. Las más conocidas son estas, Boomerang, PandaPay, pueden ingresar, registrarse y dejar su currículum. No necesariamente ustedes pueden postular a todos, hacemos también hunting, es decir, con que su CV esté allí, también los vamos a encontrar por palabras claves, ¿sí? Y los invito a que puedan revisar, también les voy a pegar aquí en el chat el link del portal de ADECO en la que pueden registrarse para algunas ofertas laborales. Y de manera especial, por haberse quedado en este espacio y haberme acompañado, les voy a dejar mi correo corporativo también para que puedan escribirme, compartirme su hoja de vida y yo de manera especial ver de entrevistarlos, conocerlos y tenerlos en nuestra base de datos para algún perfil que se adecue a... Hay dos cosas, y eso es importante siempre, es nosotros valoramos al candidato que postula una posición, pero también nos aseguramos que el puesto cumple las expectativas del candidato. No solamente vemos el beneficio de la empresa, sino también del candidato, que se sienta a gusto en aquel puesto para el que está postulando. Así que yo, en manera de agradecimiento de que estén esta noche aquí conmigo, les voy a compartir mi correo electrónico de ADECO y me comparten su hoja de vida y yo les prometo que los primeros días del mes de julio los voy a contactar para buscar un espacio, entrevistarlos, conocer sus intereses y tenerlos en cartera para alguna posición sin ningún compromiso que puedan adecuarse y puedan participar. Así que creo que esto era lo último. Cosas importantes. Perfeccionen siempre sus conocimientos. No dejen de aprender. En la que hay muchos cursos gratuitos, enriquezcanse, pero siempre alineado a lo que tienen claro que van a hacer. No, no se inscriban en cursos por llenar la hoja de vida. Disfruten, aprendan para que el conocimiento realmente se quede con ustedes. Recuerden siempre que una entrevista es la oportunidad, ese puente entre ustedes y esa oferta laboral que podría eh, ayudarlos a tener una inserción laboral o a tener una nueva oportunidad laboral. Y es importante que tengan una buena preparación porque recuerden que desde el primer momento ya están compitiendo con otra persona que también quiere ese puesto de trabajo. Entonces, no improvisen nada dentro del proceso de selección. Ya les había mencionado, refuercen mucho los trabajos voluntarios. Hoy en día pueden entrar a internet y colocar voluntariados, hay muchísimos en los que pueden hacer algo en corto tiempo y poder compartirlo en alguna de sus experiencias de procesos de selección. Es muy valorado. ¿Por qué es muy valorado? Porque entendemos la parte sensible del candidato, en la que no solamente se proyecta de manera personal, sino cómo su rol influye en la sociedad, en cualquier puesto de trabajo. Eso es muy importante. No se desanimen, sean pacientes, asignen horas del día para que hagan esta búsqueda laboral y no desistan siempre porque yo soy creyente fiel de que las oportunidades aparecen en el momento en que tienen que aparecer, en el momento que se tienen que dar. Yo les cuento, en ADECO atendemos en el mes más o menos 200 vacantes. Eso significa que en el año estamos cubriendo más o menos unas 2.000 posiciones porque no todas se cubren rápidamente, entran, salen, se van. Y solo les hablo de una empresa, ¿no? Imagínense tantas compañías que hay en el mercado en el Perú que propone y publica ofertas laborales. Están ahí, ahora hay que acercarnos a ellas también.
Muy bien, hasta aquí hemos llegado, Andrea. Buenísimo, buenísimo, Patricia. Muchas gracias más bien por el espacio. Vamos a terminar de responder algunas preguntitas que nos han estado consultando. Voy por la primera. Dale. ¿Qué tan importante es tener cuenta en CompuTrabajo, LinkedIn y si consideraría colocar mi CV en mi CV los links? Sí, lo recomiendo porque son portales de empleo en las que los reclutadores estamos haciendo búsquedas constantemente. Perfecto. ¿Sería bueno poner referencias en el CV? No, te las deben solicitar. Buenas. Bueno, es lo mismo, no es necesario poner referencias personales. No, no lo ¿Qué, hagan. Lleguen al proceso y que se los pidan. No todos los piden, por si acaso, también no es una regla. ¿Qué otra red, aparte de LinkedIn, es recomendable? Visiten la web de las empresas a las que están interesadas en postular. Todas las empresas, o el 99%, tienen portales web y siempre hay un registro de contacto. Entonces pueden también participar de manera activa allí. Y eso ya es más específico, más dirigido en el sector. A ver, vamos con una pregunta más. Igual los invitamos a si tienen preguntas, consultas, puedan aprovechar el espacio. Ya, perfecto. Carlos menciona, ¿el voluntariado puede sumar o reemplazar a las prácticas profesionales preprofesionales? Suma, pero no reemplaza, porque el trabajo social, salvo que sea referente a tu profesión. Pero, por ejemplo, si tu labor social es ir a cuidar personas, ir a dar alimentos, ir a limpiar las playas, esos son voluntariados. Eh, si hay un voluntariado para una ONG que sí busca, me pongo un ejemplo, eres estudiante de ingeniería de sistemas, hay una ONG que está buscando ayuda para un proyecto temporal que va a durar 6 semanas sin pago para ejercer tu profesión, eso también es un voluntariado. Pero no reemplaza las prácticas, porque las prácticas sí definen un tiempo, ¿no? Son 12 meses que hay que estar. Ujú, buenazo. Vamos contigo, Tania, y luego termino con las tres últimas consultas en el chat. Tania, te escuchamos. Buenas noches. No sé si usted me podría pronosticar. Actualmente yo he tenido una entrevista con una empresa y la reclutadora me hizo una pregunta sobre que si la comunicación es buena donde actualmente trabajo todavía. Y no sé si tomarlo como un buen augurio o no, o qué me está tratando de decir esa pregunta. Gracias. Gracias. Eh, Deberías saber el contexto en general de por qué se hace la pregunta, ¿sí? Porque debe estar asociado a algo que quieres saber. Eh, Saber si hay una buena comunicación en la empresa eh, podría tratarse de que quisiera saber eh, hasta qué nivel jerárquico tienes relacionamiento, es decir, con quién hablas cotidianamente, con un jefe, con un gerente general, con quién hablas para entender tu grado de responsabilidad y tu grado de desarrollo. Eh, Dependiendo al puesto al que reportes, implica más exigencia. Estoy segura que no va a ser lo mismo que reportes a un coordinador o a un jefe que a un gerente. ¿Por qué? Porque la información que debas trasladar tiene que estar más procesada, más analizada. Eh, no solamente reportas casuísticas, errores o problemas, sino también planteas soluciones. Entonces, cuando la mayoría de veces nos toca preguntar el nivel de comunicación, que buscamos saber el nivel de interrelación. Ahora, solo es una pregunta de indagación, no lo asociaría a que sea algo para tomar una decisión. La toma de decisión de que un candidato quede seleccionado para el puesto o no implica
la preparación que tenga el candidato a nivel de conocimientos, es decir, la parte técnica de lo que el perfil del puesto requiere, que sepas hacer las funciones básicas. Y lo otro, el nivel de competencias. Pero ¿para qué son las competencias? Para saber si te vas a adaptar a la cultura de la compañía. Si tu nivel de competencias, el nivel de desarrollo de las competencias que el puesto requiere, te van a permitir desempeñarte bien. Por ejemplo, si el puesto necesita que tengas interacción con muchas áreas de soporte, necesita que tu nivel de comunicación sea muy desarrollado. O por ejemplo, si el puesto necesita mucho tema de servicio, es decir, estás por ejemplo en el área de compras, tienes muchas áreas que necesitan soporte, que los atiendas en tiempos breves, que los procesos no sean tan complejos. Entonces, hay una cierta orientación y pensaría más que la pregunta ha sido más para explorar, para indagar, que para tomar una decisión. No sé qué habrás respondido, pero como les decía en el ejemplo de prepararnos para la entrevista, la escucha activa, porque podríamos pensar que me van a preguntar tal cosa, pero no, la entrevista es para conversar, para conocer, para explorar y entender cómo esta persona se desempeñaría en el futuro puesto. Espero haberte ayudado, Tania. Sí, muchas gracias. Bien. Perfecto, muchas A ver, gracias. Vamos con las siguientes preguntas. En el último punto que se agrega en el CV, coloca habilidades o competencias como título. habilidades es lo mismo, con la diferencia de que estás describiéndote a ti misma, ¿no? Que no necesariamente es lo que se está esperando para el puesto y que no necesariamente lo tienes que tener escrito en el CV, pero puedes resaltar las 3 mejores aptitudes que consideres poseer. Vamos con la siguiente. ¿Qué aspectos revisan principalmente en un CV durante el proceso de selección en una empresa minera? Dependiendo. En la industria de la minería sí hay un requisito que se repite, ¿sí? Que es el conocimiento de la industria. Porque es muy técnico en todos los puestos, así sea un practicante, un ingeniero de obra, un gestor de proyectos, un supply chain manager, o sea, es distinto los roles, pero la industria finalmente es la minería. Lo principal en minería es el aspecto técnico, qué se conoce, qué se ha hecho, y la mayoría de veces sí se busca experiencia comprobada en la misma industria. Hay un dominio de un lenguaje bien específico en minería. Hablas de, no sé, contratos, de socavón, de campamento. Entonces sí es un lenguaje bastante técnico y lo que se busca es expertise en la misma industria de la minería. Poco se enfoca en las competencias, es mucho más el conocimiento técnico. Bien, a ver, vamos con las 3 últimas. Para ya cerrar, también recordarles a todos los participantes que hemos enviado el form de asistencia para que lo puedan ir llenando. Iván nos dice, ¿las prácticas preprofesionales y profesionales suman como experiencia laboral? Sí, así es. Perfecto. Nicole nos dice, ¿qué recomendaciones tener en cuenta con las entrevistas con el jefe directo? ¿Qué recomendación? La entrevista cuando la realiza el psicólogo es diferente a cuando la entrevista el jefe inmediato. ¿En qué o por qué? Porque el jefe inmediato ya sabe lo que está esperando y también busca conectar con el candidato, porque va a hacer su reporte. Entonces, se va a enfocar en los conocimientos. El jefe del puesto sabe lo que espera del puesto. Entonces, una de las preguntas que ustedes pueden hacer cuando tengan la oportunidad de entrevistarse con el jefe ya del rol, no el psicólogo, no el de recursos humanos, sino el jefe del rol, es preguntarle, ¿qué esperas de la persona que ocupe el puesto en los próximos 3 meses? Y ustedes van a poder proyectarse y decir, ¿seré capaz de hacer esto?
cumplir esta expectativa. Entonces, lo que el jefe inmediato, en la entrevista con el jefe inmediato, es distinta porque ya hablamos directamente del rol y de las funciones específicas que el puesto requiere. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Explicar, no exageren en los conocimientos, porque nos ha pasado y pasa también que el candidato considera que lo va a poder hacer o que puede desarrollarse bien en algo que no conoce, pero siente que tiene iniciativa, que tiene curiosidad, que lo va a aprender, pero es mejor ser sincero y entender cuánto sé de esta función y cuánto necesito aprender y ser transparente con el jefe, que también es muy, muy, muy valorado. Pero en una entrevista, ya con el jefe inmediato, enfóquense en el rol, en las funciones. Y el tema de comunicación es importante. Y proyéctense, ¿no? Me veo trabajando con esta persona, me trata bien, me ha tratado bien, me ha hecho sentir bien, me ha respetado, no es la persuasión de cómo me va a ir en la entrevista, sino si me ha ido bien o mal, sino es, ya proyéctense, ¿no? Esta persona es la que me va a dar directrices en el trabajo. Me siento cómodo, me siento cómoda. También ahí hay un criterio propio, ¿sí? Recuerden que en la entrevista, lo he resaltado al final, son dos cosas, la ganan los dos, gana la empresa porque consigue el mejor talento, pero también el talento consigue el mejor empleo, aquel que cubre sus expectativas. Espero haber respondido la pregunta, Andrea. Buenísima, Patricia. Y vamos con la última. Katy nos dice, mi consulta es si yo trabajé varios años en el sector privado, sin embargo ahora quiero perfilarme en el sector público. ¿Por dónde debería empezar? Porque mi experiencia no me ayuda. Y lo dices muy bien, la experiencia en el sector público es bien restrictiva, ¿sí? En principio pide mucha formación en el sector público. El primer paso que deberías dar es explorar en qué línea de todo lo inmenso que es el sector público y explora en las entidades públicas que corresponden para ver qué exigen las posiciones. Nosotros que atendemos generalmente licitaciones con el Estado, hay formación académica obligatoria en temas del Estado. Entonces, y es inmenso, es muy amplio. Entonces, mi recomendación es identifica primero en qué empresas, en qué ramas del sector público te interesa y sobre eso, no sé, salud, medio ambiente, construcción, hay de todo en el sector público. Identifica esa rama y luego explora las instituciones de esa rama que normalmente buscan. Ellos no publican posiciones, todavía usan los medios tradicionales. Ellos todavía publican en Aptitus los domingos en la portada central, colocan en sus propias web, lo publican también en la página de Servir. Entonces, por ahí te doy algunos de esos datos para que explores qué es lo que piden. Te vas a encontrar que piden cursos formativos que ellos mismos los dan inclusive. Entonces, tendrías que explorar por ahí. No sé si es muy rentable, pero digamos que si es el camino que deseas tomar, estos son los primeros pasos que yo te recomendaría puedas dar. Buenísimo, buenísimo, Patricia.